Hoy hablaremos sobre el apóstol Marcos. El apóstol Marcos era hebreo, y estos por costumbre recibían dos nombres. Su nombre en hebreo era Juan, que en griego es Ians, y en hebreo es Johanan, y significa Dios es misericordioso. Mientras que su nombre romano era Marcos. Su madre tenía por nombre María. Ambos vivían en Jerusalén, donde al parecer, su madre tenía cierta influencia y hasta una casa donde se reunían los hermanos en Cristo para orar. Un punto a recalcar es que María era hermana del apóstol Bernabé, el levita de Chipre, de quien ya hemos hablado hace un tiempo en un video previo, por lo tanto, Marcos era sobrino de este igualmente. Por el año 60 al 62 después de Cristo aproximadamente, vemos a Marcos junto con Pedro en Roma, con quien tenía una estrecha relación. Se dice también que Marcos fue uno de los primeros hombres en ser evangelizado por Pedro, a tal punto en el que incluso éste se refiere a él como Marcos mi hijo, en su primera epístola. Marcos acompañó a Bernabé y a Pablo en su camino hacia Chipre para llevar las buenas nuevas de Cristo. Sin embargo, Marcos no los acompaña durante todo el viaje, sino que, al llegar su tío y Pablo a Panfilia, éste se apartó de ellos y regresó a Jerusalén. Luego, cuando Pablo y Bernabé regresan de su primer viaje, Pablo expresa sus deseos de volver a ver y visitar a los hermanos de las ciudades que habían visitado con anterioridad. Bernabé le pidió a Pablo en esa ocasión llevar con ellos a Marcos, pero éste se niega a llevarlo por haberse separado de ellos y no haber hecho la obra. Esto causó una fuerte discusión entre Bernabé y Pablo sobre Marcos, por lo que se separaron y tomaron rumbos diferentes. Bernabé tomó a su sobrino y ambos partieron hacia Chipre, mientras que Pablo se llevó a Silas a Siria y Cilicia para prestar apoyo a los creyentes de esas zonas. A pesar de todo esto, Pablo termina reconciliándose con Marcos y lo mantiene con él durante su primer encarcelamiento en Roma. Posteriormente, le escribe al apóstol Timoteo que estaba en Efeso, y de quien también hemos hablado en un video previo, para que llevara a Marcos a Roma, quien estaba con él durante su segundo encarcelamiento, diciéndole que fue útil en el ministerio. Marcos esperó por Pablo mientras éste esperaba a ser juzgado por el tribunal del César. Por testimonio de la primera carta de Pedro, podemos saber que Marcos era conocido por los cristianos de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Fue colaborador del apóstol Pablo, y en especial, del apóstol Pedro. Pedro, quien era su mentor, predicaba públicamente las buenas nuevas del Señor mientras que Marcos lo escuchaba atentamente, además, también escribía todo lo que Pedro predicaba. Se dice que Marcos predicó en el Bajo Egipto. Antes de continuar, nos gustaría invitarte a visitar nuestra página oficial, Orígenes 88. Puedes encontrar el enlace en la descripción de este video o buscarnos directamente en tu navegador. Allí encontrarás gran cantidad de estudios bíblicos e históricos relacionados con la Biblia. Continuamos. Luego de la muerte de Pedro, Marcos escribió su evangelio aproximadamente por los años 64 al 70 después de Cristo. En su evangelio narra la actividad del Señor Jesús, haciéndonos comprender que es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. El Evangelio de Marcos es un reflejo de lo que el apóstol Pedro vivió junto con el Señor Jesús, quien predicaba que Jesús es Dios verdadero, Maestro de todos, que murió por nosotros, que debemos aceptar sus enseñanzas y predicar sobre ellas. En un escrito de mitad del siglo IV, titulado Los Hechos de Marcos, mencionan que fue arrastrado por las calles de Alejandría atado con cuerdas al cuello. Posteriormente lo llevaron a la cárcel donde permaneció hasta el día siguiente, para sacarlo y volver a tratarlo del mismo modo, así cada día hasta que éste falleció. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Hechos capítulo 12, versículos 11 y 12.